El electromagnetismo es el campo de estudio que unifica la explicación de los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Mediante un experimento parecido a este, en 1820, el físico y químico danés Høster descubrió que una corriente eléctrica produce un campo magnético alrededor del cable por el que circula. El movimiento de los electrones por el cable genera un campo magnético que rodea el cable. El movimiento de la aguja imantada, que deja de apuntar al norte, revela la existencia del campo magnético. Al invertir las conexiones de las pilas, también se invierte en el sentido de la corriente eléctrica y el campo magnético creado. Por eso la aguja imantada de la brújula se desvía en sentido contrario. En 1831, el físico y químico Faraday descubrió que al aplicar un campo magnético variable sobre un conductor, se genera en este una corriente eléctrica. En este circuito eléctrico no hay ningún generador, solo un cable enrollado, una bobina, que están conectados a dos LED. El LED rojo se enciende si la corriente circula en un sentido, mientras que el LED verde se enciende si la corriente circula en el sentido contrario. Al mover rápidamente el imán dentro de una bobina de cable eléctrico, generamos una variación en el campo magnético, que induce en la bobina una corriente eléctrica suficiente para encender el LED rojo. Si invertimos los polos del imán, la corriente eléctrica generada en la bobina circula en el sentido contrario y enciende el LED verde. Este simulador representa las corrientes eléctricas en un alambre recto, ¿sí?, donde la flecha que observamos acá nos indica el sentido de la corriente eléctrica. Los puntitos verdes que observamos que se mueven son electrones que se desplazan en sentido contrario a la corriente eléctrica. Las circunferencias que observamos aquí representan el campo magnético y tienen esta dirección. Si nosotros invertimos la corriente eléctrica,
vamos a observar que la dirección del campo magnético cambia. Un solenoide es un cable conductor enrollado en espiral por el cual circula una corriente eléctrica. En el interior de las espiras se genera un campo magnético uniforme. En este simulador podemos observar que cuando por este solenoide circula una corriente eléctrica, se forma un campo magnético. La intensidad del campo magnético puede ser medida, al igual que el flujo del campo magnético. Recuerden que el flujo del campo magnético es la concentración del campo magnético de una determinada superficie. Esta herramienta lo que me permite es observar la intensidad del campo magnético, ¿sí?, que serían estas, y el flujo del campo magnético. Si yo llevo esto a esta parte del campo magnético, observen los valores que toma la intensidad y el flujo del campo. Si nosotros nos movemos hacia este sector, vamos a observar que la intensidad del campo magnético disminuye en esta parte, pero el flujo magnético aumenta. Si volvemos nuevamente aquí y disminuimos la cantidad de vueltas, vamos a observar que a medida que vamos disminuyendo, la intensidad del campo también disminuye.